Seguimos hablando sobre la gravitación universal de Newton y esta vez vamos a enfrentarnos a un problema en donde tenemos que hacer uso de los vectores. Para ello consideremos el siguiente esquema en donde tenemos tres masas, masa 1, masa 2 y masa 3, y cada una de esas masas tiene magnitudes diferentes. Por ejemplo, la masa 1 es igual a 1 kilogramo, la masa 2 y la masa 3 son iguales y son igual a 3 kilogramos. Se forma un ángulo rectángulo, un ángulo recto aquí, de 90 grados, con lo que, por las propiedades de los triángulos, estos dos tienen que valer 45 para que al sumarlos con los 90 me den los 180. Entonces, otro dato es que θ va a ser igual a 45 grados. Bien, y la pregunta es, ¿cuál será la fuerza gravitacional neta total que está afectando a la masa 2? Para ello, consideremos que la masa 2 está siendo afectada por la masa 1 en esta dirección y la masa 3 a 45 grados. Y las flechas van hacia allá porque la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción, es decir, que jala y no permite que el objeto se escape. Por eso el planeta Tierra se encuentra confinado a girar alrededor del Sol, porque hay una fuerza atractiva hacia el Sol. Bien, pues haciendo aquí rápidamente un diagrama de fuerzas, vamos a poner nuestro eje positivo hacia acá, el eje Y hacia arriba, y tenemos una fuerza, la fuerza 2,3, fuerza 2,3 y la fuerza 2,1. ¿Por qué 2,1? Masa 2 hacia la masa 1 y aquí masa 2 hacia la masa 3. Eso significan los índices. Y aquí tenemos un ángulo, vamos a seguirlo llamando θ, pero sabemos que vale 45 grados. Eso nos va a ser útil cuando vayamos a sustituir todos los valores al final. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer una suma de fuerzas. Y recordemos que la fuerza gravitacional es igual a la G, la constante, por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Pero ahora, al hablar de fuerzas, tenemos que indicar que esta fuerza es un vector. ¿Cómo indicamos eso? Pues precisamente con el ángulo que tenemos aquí. Entonces, la fuerza, vamos a descomponer primero la fuerza 2,1, que es la más sencilla. Vamos a poner aquí, para la fuerza 2,1. Esta fuerza 2,1 va a tener una fuerza 2,1 en dirección X y va a haber una fuerza 2,1 en dirección Y. Fíjense que en dirección X, ¿cuánto va a valer la fuerza? Pues precisamente G, masa 2, masa 1, entre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? D al cuadrado. Y la fuerza 2,1 en dirección Y, ¿cuánto vale? Pues 0, ¿no? Porque no tengo ninguna componente vertical. Entonces esto es 0. Bien, ahora vamos a hacer la fuerza 2,3. Vamos a descomponerla igual en sus componentes. Y bien, aquí vemos. La fuerza 2,3 en dirección X va a ser igual a G. G siempre va. ¿Qué masas están involucradas? Pues la masa 2 y la masa 3. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Pero qué distancia hay de aquí a aquí? R. Y R de alguna manera lo tengo que relacionar con la D. Porque mi dato numérico es que D vale 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que R cuadrada es igual a D cuadrada más D cuadrada. Es decir, el cuadrado de la suma de los catetos va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. O bueno, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y bien, entonces tendríamos que R al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto vale D? 1. 1 al cuadrado 1.
más 1. Por lo tanto, r va a ser igual a la raíz de 2. R es raíz de 2. Entonces ya sé cuánto vale la distancia. Y aquí me dice, elévala al cuadrado. Ah, bueno, pues raíz de r al cuadrado va a ser igual a raíz de 2 al cuadrado. R cuadrada es 2. Por lo tanto, aquí yo tendría un 2. Y me falta algo. Me falta indicarle la dirección. Ahí me interesa que sea la dirección en X. Es decir, me interesa esta componente. Por lo tanto, habrá que multiplicar o por el seno o por el coseno. Vamos a ver por cuál término. Si fuera el seno, estaría involucrado el cateto opuesto. Es decir, este que está aquí. Y eso no me sirve. Y si es el coseno, está involucrado el cateto adyacente. Ah, por lo tanto es el coseno del ángulo. Muy bien. Ahora seguimos con la parte en Y. Fuerza 2, 3 en dirección Y. Pues va a ser exactamente lo mismo. G, M2, M3 sobre 2, pero ahora por el seno del ángulo. Y ya tengo mis fuerzas en X, mis fuerzas en Y. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos nuestra suma de fuerzas, ¿no? Suma de fuerzas en X, que sería G por M2, M1 sobre D cuadrada. D cuadrada dijimos que vale 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. Aquí abajo habría un 1. Y eso lo podemos poner así. Entre 1 pues no lo ponemos. Más. Otra fuerza en X. Aquí está. G por M2, M3 sobre 2 por el coseno de el ángulo. Muy bien. Tenemos términos en común, términos semejantes. Tenemos la G como término semejante y tenemos M2. Pues qué mejor que factorizar. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser igual a G por M2, aquí completo con M1 para que me dé esto de aquí, más completo con M3 sobre 2 y el coseno del ángulo. Y esa sería mi suma de fuerzas en la dirección X. Ahora, hago mi suma de fuerzas en la dirección Y. Y en Y no hay tanto problema, porque aquí tengo un 0, por lo tanto tiene que ser nada más esto que está aquí. G, M2, M3 sobre 2, seno del ángulo. Pues bien, hay que guardar esos resultados que tenemos ahí. Continuamos con este análisis que estamos haciendo y ahora vamos a sustituir los valores numéricos que tenemos. Es decir, en suma de fuerzas en X, tengo que G vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Por la masa 2. La masa 2 vale 2 kilogramos. Por la masa 1, que es 1 kilogramo, más masa 3 entre 2. La masa 3 es de 2 kilogramos entre 2, pues 1 kilogramo, por el coseno del ángulo. Pero desde un principio vimos por el análisis geométrico que el ángulo era de 45 grados. Bien, aquí lo que hay que tener en cuenta es que primero hay que realizar las operaciones dentro del corchete. Hay que multiplicar 1 por coseno de 45, sumarle a eso 1 kilogramo que tenemos acá y multiplicar por lo que tenemos afuera. Hay que tener mucho cuidado en la calculadora a la hora de utilizar la notación científica. Si usted va a acomodar esto dentro de la calculadora, el 6.67 por 10 a la menos 11, tiene que utilizar paréntesis si después lo quiere multiplicar directamente por esto. ¿Qué le sugiero yo? Lo que le sugiero es que primero multiplique el resultado de este corchete por 2 y guarde este resultado. Después, en su calculadora, abra un paréntesis aquí y escriba
6.67 paréntesis 6.67 por 10 exponente a la menos 11, cierre paréntesis y vuelva a abrir paréntesis, y aquí en medio del paréntesis ponga el resultado de esta multiplicación. Al hacer esos cálculos correctamente y detenidamente, lo que obtenemos es que la fuerza resultante en X es de 2.277 por 10 a la menos 10 newtons. Ahora, haciendo lo mismo, pero ahora para la suma de fuerzas en Y, lo que tenemos es G 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por masa 2. Masa 2 es 2 kilogramos por masa 3, 2 kilogramos entre 2 por el seno de 45 grados. Y miren, el procedimiento es exactamente igual. Multiplicamos 2 por 2, 4, entre 2, 2. Ese 2 lo multiplicamos por el seno de 45, guardamos ese resultado y entre paréntesis escribimos 6.67 por 10 a la 11. Eso lo multiplicamos por lo que habíamos guardado acá y nos tiene que dar que la suma de fuerzas en Y es igual a 9.43 por 10 a la menos 11 newtons. Esas serían mis sumas de fuerzas en X y mis sumas de fuerzas en Y respectivamente. Ojo aquí, observen que ambas tienen signo positivo y usted se podrá confundir y decir, pero ¿por qué le puso signo positivo si va hacia acá? Algo muy importante en matemáticas es que se puede utilizar la convención de signos que más convenga. Eso quiere decir que yo escogí que mi dirección positiva fuera hacia allá. Todo va a quedar a interpretación y que esa interpretación sea correcta y congruente con los resultados analíticos. Y ahora, para calcular la magnitud de la fuerza resultante, lo que tenemos que hacer es aplicar simplemente el teorema de Pitágoras, elevando al cuadrado la suma de fuerzas en X más el cuadrado de la suma de fuerzas en Y y sacar la raíz cuadrada de esa suma que tengo. Entonces me quedaría 2.27 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Como aquí ya no me cupo, continúe la raíz abajo, más 9.43 por 10 a la menos 11 newtons al cuadrado. Aquí hay que hacer, primero poner los paréntesis, escribir con cuidado la notación científica, elevar al cuadrado y guardamos este resultado. Más, pones tus paréntesis, escribes con cuidado la notación científica, elevas al cuadrado, que me faltó ponerlo ahí, y guardas ese resultado. Después, con esos dos resultados que guardaste, los sumas y sacas la raíz cuadrada de esa suma. Y el cálculo te tiene que dar que la fuerza resultante es de 2.46 por 10 a la menos 10 newtons. Esa es la fuerza resultante que actúa. Y finalmente, para obtener el ángulo de la fuerza resultante o la dirección resultante de la fuerza gravitacional, aplicamos la definición de ángulo que viene de la tangente inversa de la suma de fuerzas en Y entre suma de fuerzas en X. Si tiene duda de dónde sale esta ecuación, le sugiero que vea los videos sobre cantidades vectoriales. Sustituyendo suma de fuerzas en Y previamente obtenidas entre suma de fuerzas en X, con cuidado utilizando la notación científica, aplicamos tangente inversa y obtenemos que el ángulo aproximado de la dirección de la fuerza gravitacional de la masa 3 con respecto a la masa 2 y la masa 1 con respecto a la masa 2 es de 22 grados. Hay que seguir estudiando y lo veo en la siguiente clase.